Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 7 de prácticas del lenguaje. En esta clase les voy a introducir al tema el artículo de divulgación científica. El artículo de divulgación científica tiene algo en común con la literatura de ciencia ficción y por eso se los presento hoy para que puedan vincularlo con lo que vinimos viendo, y es que, al igual que los textos de ciencia ficción, su tema central es la ciencia. La diferencia entre el artículo de divulgación científica y un texto de ciencia ficción es que mientras que el artículo de divulgación científica explica adelantos científicos, la ciencia ficción lo que hace es representarlos, como todo texto ficcional y literario. Se aboca a la representación. Vamos a ver específicamente qué es el texto de divulgación científica. De acuerdo con esta diapositiva, en la actualidad el desarrollo científico está tan avanzado que los textos de las diferentes disciplinas resultan casi inaccesibles para el público en general, entre otras razones por el vocabulario específico que emplean. Sin embargo, casi toda la población se interesa en los avances y los descubrimientos de la ciencia. Los artículos de divulgación científica son textos que tienen como objetivo explicar los temas de las diversas disciplinas de modo tal que sean accesibles para los lectores no especializados. En otras palabras, los artículos de divulgación científica vienen a resolver un problema, que es el problema de la incomprensión de los lectores de ciertos artículos académicos elevados, en donde se desarrollan distintos adelantos científicos. ¿Y cómo resuelven este problema? Lo resuelven a través de textos mucho más sencillos y más comprensibles para el público lector que no está especializado en la ciencia. Vamos a ver ahora cuáles son las características de los artículos de divulgación científica. En primer lugar, los artículos de divulgación científica se organizan en partes, en 3 partes para ser más específico. Primeramente nos presentan una pregunta cuestionadora, que como bien dice la diapositiva, esa pregunta presenta el tema a través de un interrogante que el texto tratará de resolver. La pregunta puede hacerse o no de modo explícito. En otras palabras, en primer lugar, el artículo de divulgación científica va a presentarnos una pregunta que estaría dilucidando esa pregunta, el tema que va a tratar el artículo. Por ejemplo, un artículo de divulgación científica puede estar encabezado o puede comenzar a desarrollarse a partir de la pregunta, por ejemplo, ¿es mortal el virus del coronavirus? Esa sería una pregunta cuestionadora e inicial en un texto de divulgación científica y sería, como bien dice la diapositiva, una pregunta explícita. Hay otras formas de introducir la pregunta cuestionadora en artículos de divulgación científica. Formas menos explícitas, más implícitas. Por ejemplo, un artículo de divulgación científica podría comenzar diciendo: en este artículo pretendemos responder al interrogante de si es mortal o no el coronavirus. Ahí la pregunta, como ven, no está tan explícita como cuando dijimos ¿es mortal el virus del coronavirus? Pero de forma implícita, el escritor del texto de divulgación científica estaría haciendo la pregunta esta. La pregunta por la capacidad por la mortalidad, por la capacidad sí, de mortalidad del virus del coronavirus. Luego de esa pregunta cuestionadora inicial que hay en todo texto de divulgación científica, viene la segunda parte del texto, que es la parte de la respuesta, en donde se desarrolla una explicación que intenta responder de manera clara el interrogante con que se abre el texto. Dicho de otra forma, en esta segunda parte del texto de divulgación científica se explica esa pregunta que se hizo en un inicio y se intenta responderla en forma bien sencilla y clara. Finalmente,
Luego de la pregunta cuestionadora y de la respuesta, el artículo de divulgación científica presenta la conclusión. En esa parte del texto se realiza una cierre entonces de la explicación del tema que propone el texto. Esa conclusión puede realizar nuevas preguntas que marquen el camino que deben seguir las investigaciones sobre el tema o presentar una reflexión acerca de lo expuesto. Es decir, que en la conclusión, es decir, en el cierre de esta explicación sobre el tema que plantea el artículo de divulgación científica, podremos encontrar una reflexión. Por ejemplo, dado que el coronavirus es mortal, hay que cuidarse. O nuevas preguntas a raíz de lo que se expuso en este artículo de divulgación científica. Por ejemplo, ¿estamos preparados social, económica y sanitariamente hablando para enfrentar el coronavirus? Dentro de la conclusión podría haber entonces una reflexión o nuevas preguntas disparadoras para nuevos planteos y nuevos artículos expositivos sobre el tema. Ahora, además de subdividirse en 3 partes, el artículo de divulgación científica, como todo texto explicativo, porque es un texto explicativo, que explica en forma sencilla cuestiones científicas que quizá son difíciles de explicar y difíciles de comprender para el público lector. Además, entonces, de estar subdividido en 3 partes, utiliza recursos explicativos propios de los textos explicativos. Estos recursos son, primeramente, los ejemplos. Los textos de divulgación científica ofrecen casos concretos para ilustrar lo que se está explicando. Yo les traigo un ejemplo. El texto podría decir: el coronavirus es aún más peligroso y mortal en países en donde el acceso a la salud es privado. Por ejemplo, Estados Unidos. A través del recurso del ejemplo, lo que hace el texto de divulgación científica es ilustrar casos o concretos, ¿sí?, de lo que se está explicando previamente. En este caso, a través del ejemplo de Estados Unidos se ilustra esto de los países en donde el virus es más mortal por no haber acceso público a la salud. Ahora, además de los recursos explicativos que son los ejemplos, los textos de divulgación científica nos presentan los recursos de las comparaciones. El recurso, de la comparación. Este recurso lo que hace es establecer una semejanza entre 2 ideas o conceptos. Y yo les traigo este ejemplo que dice así: el coronavirus se propaga en nuestro país a tal velocidad, como fuego en el bosque. A través de una comparación básica, podemos explicar de forma más sencilla algo quizá más difícil de explicar, como lo es justamente la capacidad de propagación del coronavirus. Luego, además del recurso explicativo de la comparación, tenemos el recurso de la definición, en donde se aclaran términos específicos de la disciplina. Si en este texto hipotético que les estoy preguntando sobre el coronavirus dijera enfermos asintomáticos, el texto podría explicar con una definición qué es un enfermo asintomático, qué es un paciente o un asintomático. Y por último, un recurso también que utiliza el artículo de divulgación científica es la reformulación, que consta en brindar una explicación alternativa sobre algún aspecto de la explicación. Es decir, se dice, de alguna forma, en otras palabras, lo que se explicó previamente. Por ejemplo, una persona puede contraer coronavirus si inhala las gotículas precedentes de una persona infectada por el virus. Es decir, si tiene contacto físico cercano con un infectado. Es decir, en adelante, yo estoy explicando de alguna forma con otras palabras lo que dije previamente y de una forma más sencilla, más clara. Esos son algunos de los recursos que utilizan normalmente los artículos de divulgación científica. Esta es la presentación que hoy les traigo sobre este tema y a partir de ella quiero que luego realicen una actividad a partir justamente de un texto de divulgación científica.
Eso es todo por hoy, les mando un abrazo muy grande y espero que se encuentren bien.